Están todos continuando con la práctica estándar para la programación. Voy a continuar conversando sobre la sección 3.3. Empezar con el mantenimiento del cronograma modelo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para una exitosa ejecución de un proyecto se requiere un control de cambios y un procedimiento de actualización que sea muy disciplinado durante la vida del proyecto, ¿no? Estos cambios pueden ser de acuerdo a los avances más rápidos o lentos, cambios en el alcance, cambios de equipo para modificar el resultado, ¿no? Y de esta manera se requiere implementar un seguimiento sobre la línea base del cronograma a fin de identificar problemas anticipadamente y minimizar sobre todo el impacto en el proyecto. Las principales etapas para el seguimiento son establecer un cronograma modelo base, reportar el avance del proyecto en días y datos específicos regularmente y asignar una nueva fecha y recalcular la fecha de las actividades cuando hagan cambios, ¿no? Luego tenemos el recopilar el trabajo actual y remanente y su duración, ¿no? Se debe actualizar la información de la fecha de las actividades iniciadas y la fecha de las actividades completadas. Luego también debemos tener en cuenta que se debe actualizar el cronograma base de acuerdo con el real. Se debe incorporar el progreso real realizado durante el actual ciclo de actualización, incorporar la información obtenida durante el ciclo de actualización dentro del cronograma modelo, ¿no? Ingresar los cambios al futuro, flujo de trabajo debido a los cambios en el alcance u otros eventos que fueron aprobados en el proceso de control de cambios y que pudieran tener un impacto significativo en el nuevo cronograma modelo y de esa manera reprogramar las actividades incompletas, ¿no? Luego debemos comparar y abordar cualquier desviación. Se debe revisar y comparar la salida que debe tener el nuevo cronograma actualizado con relación a la línea base. Identificar y explicar las variaciones en costos y tiempo, ¿no? Se debe utilizar umbrales de variancia que identifiquen rangos aceptables definidos en el plan de gestión del cronograma para poder determinar cuáles actividades y condiciones requieren reporte y mayores análisis y acción. Se debe comparar el estatus de actividades como cronograma actual versus el plan original o línea base para ver qué diferencias existen. También se debe comparar el cronograma actual versus el último periodo de actualización para identificar incrementos de desviaciones y sobre todo las tendencias. Posteriormente tenemos que actualizar el cronograma modelo con los cambios aprobados y debemos asegurar que el nuevo cronograma represente el 100% de los cambios que han sido realizados y aprobados. Se debe actualizar la línea base del cronograma modelo. Revisar la línea base del cronograma modelo regularmente y a intervalos periódicos. Esto es importante. Cuando el modelo es impactado por cambios mayores, ¿no? Estos cambios formales en el proceso de control, ¿no? Durante el proceso de control deben
ser evidenciados, ¿no?, en el nuevo cronograma. Y se debe explicar adecuadamente el motivo del esfuerzo para realizar el cambio de la línea base, explicar los inconvenientes del proyecto y los impactos relacionados al esfuerzo de los cambios en la línea base, tal como está documentado en el control de cambio del proceso. Las causas de los cambios deben ser identificadas y aprobadas por el promotor del proyecto. Luego de que todos estén de acuerdo con los cambios del nuevo cronograma, se usará para mostrar el desempeño hacia adelante, ¿no? Las estadísticas de desempeño anterior se dejan de lado y se comienza con una nueva medición estadística del desempeño. La comunicación. Cuando el actual ciclo del programa se completa, ¿no?, se actualiza el flujo del cronograma de acuerdo con el plan de gestión del cronograma y el plan de gestión de las comunicaciones. Luego debemos mantener los registros. Una apropiada gestión de los registros es parte del control de configuración. Se debe detallar la lógica inicial y el punto de decisión principal del proyecto y el proceso de pensamiento que se utilizó para crear la lógica del flujo del cronograma en la línea base. Esto ayuda a dar un soporte a las acciones tomadas y lecciones aprendidas. Es importante mantener registros que expliquen todos los cambios en la duración de las actividades. Se deben utilizar componentes como bitácoras, notas, comentarios para poder tomar nota que luego van a quedar registradas, ¿no? Se debe comparar la última línea base del cronograma con la última actualización del cronograma para documentar los cambios ocurridos a lo largo del tiempo y determinar la exactitud del cronograma original. Esta información puede ser utilizada para futuros proyectos con alcance similar. El control de los cambios. El manejo de los cambios puede ser por los siguientes motivos. Factores internos, como cambio en el alcance, y factores externos sobre los que el equipo del proyecto no tiene ningún control. Igualmente que el anterior, ¿no?, se debe utilizar componentes como bitácoras, notas, comentarios para identificar los atrasos en las tareas que demoraron más de lo esperado y documentar los cambios en el modelo lógico del cronograma. Es importante que los analistas de programación sean capaces de entender la trazabilidad anterior y posterior del cronograma modelo desde la línea base y determinar cómo los cambios aceptados se rastrean o mapean con los cambios del diagrama lógico. Luego tenemos el análisis del cronograma modelo o cronograma base, ¿no? El análisis del cronograma base es responsabilidad del equipo del proyecto. El principal objetivo del análisis es la identificación temprana de amenazas y oportunidades de los objetivos o que puedan afectar los objetivos del proyecto, ¿no? Se debe ser capaz de pronosticar los impactos, ¿no?, en los resultados de los cambios, sean externos o internos, en las salidas deseadas del proyecto, ¿no? Los impactos, recuerden que pueden ser positivos o negativos, pero están reflejados como cambios en los puntos de completamiento final o intermedio de la programación del proyecto. Tenemos luego la ruta crítica y actividades críticas. Estos explican las diferencias entre la ruta crítica del proyecto y las actividades críticas en un enfoque de método de ruta crítica, Critical Path Method. Identificar, mantener y establecer la ruta crítica del proyecto es un elemento clave para monitorear la performance. La ruta crítica o Critical Path. La ruta crítica del proyecto es uno de los componentes clave para entender el desempeño del proyecto y monitorear con exactitud sus movimientos proyectados basados en los datos de entrada a lo largo del tiempo del proyecto. La ruta crítica es la secuencia de actividades que predice o define la ruta más larga y menor duración calculada del proyecto. Es la ruta más larga a través del proyecto. Comienza con el primer hito y termina en la culminación del proyecto. La ruta crítica determina la duración del proyecto. El cálculo de la ruta crítica considera actividades y restricciones para determinar la ruta más larga en el proyecto. La ruta crítica puede terminar, por ejemplo, en un hito programado que ocurre en cualquier hito dentro del cronograma modelo y que tiene un término no mayor de la fecha de restricción. La ruta crítica puede no estar relacionada con la ruta crítica del proyecto. Un proyecto puede tener múltiples rutas críticas, teniendo en cuenta que tiene múltiples hitos de subniveles críticos. Un proyecto con múltiples subniveles críticos tiene un alto nivel de riesgo, desde que la falla para cumplir con cualquiera puede resultar en falla para completar los hitos del proyecto, ¿no? Las actividades que caen en la ruta crítica son consideradas
actividades de la ruta crítica. Luego tenemos las actividades críticas. Se debe distinguir entre las actividades de la ruta crítica y actividades críticas. Actividades de la ruta crítica son aquellas actividades contenidas en la ruta crítica. Y actividades críticas son aquellas actividades vitales para el éxito del proyecto, incluso cuando no están en la ruta crítica o cadena crítica. Las actividades críticas son normalmente de alto riesgo, en términos de alcance, cronograma, recursos, seguridad y costos, y pueden causar una demora en la fecha de término. Las holguras pueden ser de dos tipos, la que se conoce como free float o flotación libre, holgura libre, ¿no? Y total float como flotación total o holgura total, ¿no? La libre es la cantidad de tiempo que el día de término de una actividad puede ser retrasado sin afectar el inicio temprano de cualquier actividad sucesora. Y la flotación total representa la cantidad de tiempo que una fecha temprana de inicio o fecha temprana de término puede ser demorada sin impactar el punto de término del proyecto. La estimación de la duración de una actividad, ¿no? Para esto requerimos los datos disponibles de información histórica, los cuales pueden ser utilizados para desarrollar los estimados de duración, ¿no? Cuando se tiene una elevada incertidumbre en la duración de una actividad, una técnica de estimación comúnmente usada es el estimado de 3 puntos. Estos 3 puntos corresponden a las duraciones de la actividad definidas como optimista, más probable y duraciones pesimistas. Para cuantificar la incertidumbre acerca de la duración total del proyecto, comenzando con la estimación de 3 puntos de cada actividad, por ejemplo, se usa el PER, el cual utiliza una aproximación de la distribución beta, es más común utilizada, ¿no? La fecha de restricción restringe el flujo natural y lógico del proyecto y su habilidad para reaccionar ante los cambios, sean planeados o no planeados. Ignora los efectos del riesgo y limita la utilidad del análisis del riesgo del cronograma. Esto algunas veces se refiere como cronograma modelo flexible, la habilidad de absorber cambios y aún mantener la fecha de término del proyecto o hitos importantes. Las fechas restrictivas deben ser evitadas cuando sea posible. Deben ser usadas en aplicaciones limitadas luego de una cuidadosa consideración y entendiendo en cómo ello impactará el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Finalmente, solamente deberán ser usadas en compatibilidad con el desarrollo esperado del curso del proyecto, ¿no? Tenemos actividades de final abiertas. Una actividad de final abierta es una actividad que carece de cualquiera, sea un predecesor o un sucesor o ambos. Las actividades abiertas oscurecen la relación lógica entre las actividades del proyecto. Crea una falsa apariencia de flotar en el proyecto y reduce el riesgo de impacto aparente durante el análisis del cronograma. En tales casos, esto pone en cuestión la relación lógica de lo que es requerido para comenzar la actividad o que logre esta actividad de tal manera que pueda ocurrir la evolución de los trabajos subsecuentes. Un final abierto puede ocurrir ya sea a través de una omisión, el usuario falla en asignar una relación, o como resultado del progreso que está siendo reportado en el proyecto o de relaciones que no cierran una ruta, alguna vez referido como final abierto virtual, ¿no? Las lógicas fuera de secuencia. La lógica fuera de secuencia aumenta cuando se reporta el avance del proyecto, ¿no? Una instancia de lógica fuera de secuencia puede ocurrir en una variedad de situaciones tal como se describe a continuación, ¿no? Por ejemplo, se reporta como iniciada antes una tarea B, por ejemplo, se reporta como iniciada antes que su predecesora sea reportada como terminada, ¿cierto? Entonces tenemos una relación final-comienzo de la actividad B. Pero la actividad B es actualizada y asignada una fecha de inicio antes que la actividad A se asigne una fecha real de término. Entonces aquí ocurre una violación de la lógica de final-comienzo, ¿no? Y el resultado es una lógica de fuera de secuencia, ¿no? Este tipo de sucesos, ¿no?, requieren ser corregidos, ¿no?, durante el desarrollo del proyecto y lo más pronto posible para que sean aclarados, ¿no?, en la nueva secuencia del cronograma. Luego tenemos adelantos o atrasos, ¿no? El riesgo puede consumir o extender retrasos fijos como consecuencias imprevistas para todo el proyecto, ¿no? Un adelanto es una modificación de la relación lógica que permite una aceleración de la actividad sucesora.
y un atraso es una modificación de la relación lógica que impone una demora a la actividad sucesora, ¿no? Esto puede introducir riesgo raro y debe modelarse como una actividad discreta en su propia incertidumbre. Luego tenemos la evaluación del riesgo del cronograma, ¿no? Esta evaluación del riesgo del cronograma es usada para establecer y validar las contingencias del cronograma, identificar los riesgos prioritarios y eventuales impulsados por riesgo, monitorear continuamente cambios en los riesgos relacionados al proyecto, ¿no? Es importante que tengamos un pleno control de los riesgos que podamos tener en el cronograma. Luego tenemos el valor ganado. Esto, ¿no? Obviamente, ese es un método para calcular las variaciones del programa, el desempeño y resultados probables dados para el desempeño actual, ¿no? En esto debemos tener en cuenta, ¿no?, los costos, ¿no? Los costos los costos base, los costos basados y las ecuaciones que se utilizan para calcular estos costos, ¿no? El valor ganado, ¿no?, calcula variaciones del cronograma e índice de desempeño del cronograma usando entradas de tiempo denominados time denominated, ¿no?, o tiempo denominado, ¿no? Esto permite al analista del cronograma calcular un indicador preciso del desempeño del cronograma y realizar estimados más precisos de los tiempos estimados de término dado en el actual desempeño del proyecto. El reporte y la comunicación. La comunicación clara construye la credibilidad de los interesados. El gerente del proyecto, así como el equipo del proyecto, deberían identificar a los interesados y sus necesidades de información y crear un plan de comunicación gerencial. El inicio del ciclo de vida del proyecto para cumplir con las expectativas identificadas de los interesados. Continuando con la práctica del scheduling, me tocó hablar a mí sobre la parte de la comunicación y los reportes. La comunicación que debemos construir en la parte del scheduling por parte del gerente del proyecto tiene que ser una comunicación clara hacia los interesados, así como para el equipo del proyecto. Debemos identificar a los interesados y sus necesidades de información y crear un plan de comunicación gerencial al inicio del ciclo de vida del proyecto para poder cumplir con las expectativas de los interesados. Por eso, como mencionó Gerardo, el cronograma modelo es un elemento estratégico en el conjunto de herramientas que el gerente necesita para poder guiar y llevar el proyecto de manera satisfactoria a su fecha límite de finalización. Un cronograma modelo provee una línea de tiempo de que será realizado y que debe reflejar todas las actividades del proyecto, con fechas de inicio y fechas de término. Hacer un cronograma modelo debe estar creado con capas de diferentes detalles. Ejemplo, habilitar va a los gerentes de proyectos para dirigir y gestionar recursos de manera más fina, controlar la evaluación día a día del proyecto, proveer visibilidad para permitir al gerente del proyecto para superar amenazas y tomar ventajas de las oportunidades que puede generar el proyecto. Asimismo, la comunicación más frecuente y efectiva con los interesados, monitorear e identificar dependencias y restricciones entre tareas para minimizar el impacto en el retraso prevenibles al proyecto. La instancia del cronograma modelo puede producir múltiples formatos, que es lo que nos pide en la parte del scheduling, ¿no? No hay un formato específico. Entonces, la instancia del cronograma modelo puede producir múltiples formatos de reportes basados en la etapa de desarrollo del proyecto, reportes requeridos por el proyecto y el usuario primario, de los cuales estos reportes que él lo puede pedir el sponsor son reportes de la ruta crítica, reportes de la EDT, programación de detalles semanales, mensuales, diarios,
reportes de uso de recursos, reportes de supuestos, reportes de dependencias, reportes de eventos críticos, reportes de riesgos del cronograma, reportes del progreso y reportes de calidad. Adicionalmente, los clientes pueden requerir varios niveles o varios niveles de presentación de cronogramas modelos, ¿no? Ejemplo, los modelos de cronograma los modelos de presentación de cronogramas no se presenta igual para todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si le quiero presentar al gerente de la empresa, le tengo que presentar estrategias de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo va a ver él resumido? Él no quiere ver todo el trabajo. Entonces le tengo que presentar un modelo de cronograma donde le puede indicar estrategias de trabajo, un cronograma donde esté detallado para el gerente. Después, otro modelo de presentación del mismo cronograma para los administradores, Después el mismo cronograma en otro tipo de presentación para los administradores del proyecto y para el equipo, ¿no? Para el equipo líder del proyecto. El mismo cronograma, pero traducido a los coordinadores del proyecto. Y sigo bajando así en detalle en el cronograma hasta llegar pues a cronogramas de paquetes de trabajo, ¿no? Que tengo que ir revisando, y llego a la parte final, que también son las tareas de los líderes, ¿sí? Entonces el cronograma se puede explicar, es el mismo cronograma, pero se puede explicar en varias, se tiene que explicar en varias partes para que todos los interesados puedan tener una visión completa pues de lo que es el cronograma de trabajo, ¿no? Y en la sección 4, donde hablamos de los componentes del cronograma, ¿no? En esta sección habla la guía del scheduling, habla en esta sección del catálogo detallado de los componentes, que lo usan como una potencial herramienta de programación, especialmente en la crítica, en la ruta crítica, ¿no? Cuya entrada incluye 8 posibles tipos de información relacionadas con cada componente. ¿Qué quiere decir cada componente? Viene a ser cada actividad que es requerida, ¿no? Por ejemplo, el núcleo requerido, los recursos, el valor ganado y el componente de riesgo requerido. Una vez aplicado todo el estándar de scheduling, nos queda simplemente una etapa. Esa etapa se le denomina el índice de conformidad. ¿De qué trata este índice de conformidad? Es